Prepárate para descubrir la impactante predicción de uno de los inversores más influyentes del mundo. En este video indagaremos en las palabras de Bill Ackman, quien advierte que el mercado inmobiliario está al borde de un precipicio. En medio de la aparente prosperidad del mercado inmobiliario, Ackman sostiene que se avecina una crisis inminente. Pero eso no es todo. Al final de este video, revelaré las razones que respaldan las advertencias de Ackman y cómo esto podría afectar directamente a propietarios, inversores y al mercado en general. No te pierdas ni un solo segundo de este video, porque descubrirás los datos y análisis que respaldan las preocupantes advertencias de Bill Ackman. Prepárate para adentrarte en los detalles y comprender las implicaciones de esta advertencia que podría cambiar el panorama inmobiliario. Bienvenidos a Inversiones Libres. Deja tu suscripción para ser financieramente libre de una vez por todas. Es gratis. Activa la campanita de notificaciones para que tu celular te avise cuando subamos nuevo contenido. No olvides dejar tu like. Quédate hasta el final porque te contaré lo más grave que se viene para el mercado inmobiliario. El inversionista multimillonario Bill Ackman acaba de emitir un terrible mensaje de advertencia sobre el futuro del mercado inmobiliario y la economía. Ackman es el fundador y director ejecutivo de Pershing Square, una de las firmas más respetadas de Wall Street. Por eso me llamó la atención escuchar a Ackman advertir sobre lo altamente probable que haya en el horizonte un tsunami de quiebras inmobiliarias que está a punto de tocar tierra. Estas quiebras tienen el potencial de representar cientos de miles de millones de dólares y provocar repercusiones masivas en la economía. Escuchemos lo que Ackman dijo. En algunos círculos de Estados Unidos existe un consenso general de que probablemente hayamos evitado una recesión en el futuro cercano. ¿Vamos a tener el llamado aterrizaje suave? Ese es el consenso. ¿Es esa también tu opinión? Creo que es realmente difícil de predecir. Creo que la economía se está debilitando. Estamos viendo evidencia de esto en algunas de nuestras empresas. Tengo algunas preocupaciones. Ha habido un enorme subsidio en términos de bajas tasas de interés, y la mayoría de las empresas fijaron sus tasas o su deuda a tasas muy bajas, y ciertamente los inversionistas inmobiliarios hicieron lo mismo. Eso funciona hasta que deja de funcionar. Creo que lo que será interesante es ver qué sucede cuando la gente tenga que ajustar el precio de su deuda. Creo que eso puede tener un efecto similar al de un acantilado, y ciertamente eso se está viendo en el sector inmobiliario. A diferencia de la mayoría de las hipotecas residenciales, las tasas de interés de los préstamos inmobiliarios comerciales no permanecen iguales durante toda la duración del préstamo. Aquí en los Estados Unidos, cuando un individuo o una familia compra una casa, la gran mayoría de las veces esa compra se financia con la hipoteca estándar a tasa fija a 30 años. Con una hipoteca de tasa fija, la tasa de interés de préstamo es fija, es decir, no cambia durante todo el tiempo que el préstamo esté pendiente. Es increíble lo importante comprender este concepto y ayuda a poner en contexto la advertencia de Ackman. Dado que la tasa de interés nunca cambia, el propietario sabe que el pago de su hipoteca seguirá siendo exactamente el mismo mientras sea propietario de la casa o, por supuesto, hasta que cancele el préstamo en su totalidad. Los propietarios de viviendas con hipotecas de tasa fija no tienen que preocuparse de que el pago de su hipoteca se duplique o incluso se triplique debido a los aumentos de las tasas de interés. Esta es una de las principales razones por las que las ejecuciones hipotecarias han sido tan raras. En 2021, solo una décima parte del 1% de las viviendas en Estados Unidos estaban en ejecución hipotecaria. Incluso durante el peor periodo de la Gran Recesión, esa cifra fue solo del 2%. Solo una fracción de la tasa de incumplimiento de otros préstamos, como las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles. Los propietarios de viviendas estadounidenses somos realmente afortunados de que existan hipotecas a tipo fijo. Los propietarios de propiedades comerciales no tienen tanta suerte. A diferencia de las hipotecas residenciales, los préstamos para propiedades comerciales no son fijos por la totalidad del préstamo. En cambio, la tasa de interés de los préstamos comerciales se reinicia cada pocos años. Si bien esto puede no parecer gran cosa, los impactos de estos ajustes de las tasas de interés pueden ser realmente devastadores, y eso no es una exageración. He aquí un ejemplo para demostrarlo. Conoce a John. John había estado ahorrando sus ingresos durante años y años, y finalmente decidió comprar un pequeño edificio de apartamentos como inversión. Digamos que este edificio cuesta $1 millón. Como la mayoría de los propietarios de bienes raíces, John no tenía el precio total de compra de la propiedad en efectivo, solo estaba en su cuenta bancaria. Como resultado, John tuvo que pedir un préstamo para financiar la compra. Hizo un pago inicial de $200,000 y pidió prestados al banco los $800,000 restantes. El éxito final de esta inversión para John depende de muchas cosas, pero una de las más importantes es la tasa de interés del préstamo.
En este ejemplo, digamos que John obtuvo un préstamo con intereses únicamente al 3%. Esto significa que cada año John, como propietario, es responsable de pagar el 3% del monto total del préstamo y los pagos de intereses al banco. Piensa en esto como el equivalente al pago de una hipoteca para el propietario de una vivienda. A esta tasa del 3%, el pago anual de la deuda al banco es de $24,000. Estos pagos de deuda se pagan con los ingresos operativos netos de la propiedad, o NOI para abreviar. Piensa en el NOI como el beneficio de la propiedad excluyendo los pagos de la deuda. El cálculo es súper sencillo. Simplemente tome el alquiler que genera la propiedad y reste los gastos asociados con la propiedad, el mantenimiento y la administración del edificio. Digamos en nuestro ejemplo que esta propiedad genera $50,000 en ingresos operativos netos al año. Como podemos ver, esta propiedad tiene NOI más que suficiente para cubrir el pago anual de la deuda de $24,000. Sin embargo, veamos qué sucede a medida que aumenta la tasa de interés. Si aumentamos la tasa de interés en este ejemplo del 3 al 6%, el pago anual de la deuda aumenta a $48,000. El NOI del edificio de John todavía cubre el pago de la deuda, pero las cosas definitivamente están más inestables. Si elevamos nuestro tipo de interés al 9%, la propiedad pierde dinero de repente. El pago de intereses anuales asciende ahora a la friolera de $72,000 al año, muy por encima de los $50,000 que genera el edificio como ingreso. El propietario, John, tiene una de dos opciones. John puede conseguir el dinero para pagar la diferencia, o si no puede hacerlo, el banco se hará cargo de la propiedad mediante una ejecución hipotecaria, a menudo con una pérdida enorme tanto para John como para el banco. Si bien este ejemplo es, por supuesto, demasiado simplificado, es un símbolo del enorme desafío que enfrenta el mercado inmobiliario. Se estima que estos préstamos inmobiliarios comerciales por valor de $1,5 billones vencerán de aquí a 2025. Este es el hipotético precipicio hacia el que se dirige el mercado inmobiliario al que se refiere Hagmann. Como antecedente, Bill Hagmann dirige uno de los fondos de cobertura más prestigiosos del mundo, Pershing Square. Pershing Square supervisa la friolera de $10,000 millones en dinero de los inversores, generando probablemente cientos de millones de honorarios de gestión para Hagmann como propietario. Estas tarifas de gestión se utilizan para pagar costosas suscripciones a plataformas de investigación como Bloomberg o FactSet. Hablamos anteriormente sobre cómo Hagmann le preocupa que el mercado inmobiliario se esté dirigiendo hacia un precipicio. Sin embargo, que el mercado inmobiliario caiga por este precipicio depende principalmente de una sola cosa, según Hagmann. Escúchelo explicar, pero antes, ¿qué te está pareciendo el video? Si hasta ahora estás disfrutando de este video y quieres más contenido como este, comenta la palabra más, suscríbete al canal y deja tu like. Entonces lo notaré y haremos más videos sobre estas declaraciones de Bill Hagmann y otros interesantes libros sobre el dinero. Ahora viene la parte más importante, así que no te lo puedes perder. Los mercados están suponiendo, y no siempre tienen razón, pero están asumiendo que habrá un recorte de descuento de la Reserva Federal en algún momento del próximo año. Mientras hablamos ahora a finales de noviembre, no está claro qué hará la Reserva Federal, pero algunas personas dicen que la Reserva Federal sí recortará las tasas de interés el próximo año. Ayudaría a los demócratas y, por lo tanto, sería vista como una entidad muy política. Por otro lado, algunas personas dicen que la Reserva Federal no puede esperar hasta después de las elecciones porque la economía podría necesitar un estímulo. Entonces, ¿tiene alguna opinión sobre lo que probablemente hará la Reserva Federal? Creo que van a recortar las tasas, y creo que van a recortar las tasas antes de lo que la gente espera, porque lo que está sucediendo es que, en última instancia, la tasa de interés real, que es lo que impacta a la economía, sigue aumentando a medida que la inflación disminuye. Si la Reserva Federal mantiene las tasas entre 5 puntos y la inflación tiende a estar por debajo del 3%, esa es una tasa de interés real muy alta. Creo que eso está teniendo un efecto retardador en la economía. Luego, por supuesto, muchas empresas y ciertamente muchos individuos tienen el beneficio de la deuda a tasa fija. Esa deuda a tipo fijo, ciertamente para empresas y para bienes raíces comerciales, comienza a disminuir. Creo que existe el riesgo de un aterrizaje forzoso si la Reserva Federal no empieza a recortar muy pronto. Creo que el mercado espera que llegue a mediados del próximo año. Después será una catástrofe. Es importante tener en cuenta que el mercado inmobiliario está sujeto a ciclos y fluctuaciones económicas. Si bien muchas regiones pueden experimentar un crecimiento constante, siempre existe la posibilidad de una corrección o una desaceleración en determinados momentos. En resumen, el futuro del mercado inmobiliario se ve influenciado por la sostenibilidad, la tecnología y las preferencias cambiantes de los compradores. Estar al tanto de estas tendencias y adaptarse a ellas será crucial para los profesionales y participantes en este sector en constante evolución. No olvides suscribirte, compartir este video con amigos y familiares que también podrían beneficiarse de esta información y comentar tus propias experiencias y estrategias financieras. Juntos podemos construir una comunidad de individuos financieramente inteligentes y empoderados.